La mesa redonda la hemos titulado Aventuras, vicisitudes, fracasos y desafíos de los datos. El héroe anónimo de la IA en las organizaciones. Yo no sé si estáis de acuerdo, yo sí que estoy de acuerdo en que los datos siempre son el héroe anónimo. Porque es lo que cuesta trabajar, es lo que cuesta integrar, es lo que cuesta gobernar, ¿no? Vale. Lo primero, presentaros. Venga, Víctor, empieza tú. Pues, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se oye. Sí, perfecto. Pues nada, encantado. Yo soy Víctor Martín, Data Science Leader en Alstom. Alstom es una compañía, una multinacional dedicada al transporte ferroviario mundial. Hacemos metros, tranvías, alta velocidad, cualquier tipo de movilidad ferroviaria. Y bueno, dentro de la inteligencia artificial, pues siendo un sector con una tracción también lenta, llevamos tiempo trabajando y con casos de uso interesantes. Más en la IA tradicional, ¿no?, que decías al principio, parte de la generativa. No vemos la general todavía. Pero bueno, tú no ves la IA general. Bueno, lo digo en la empresa, a nivel empresarial todavía no, pero estoy contigo de que va a llegar. Sí, en la parte de ingeniería, los sistemas expertos, que pues yo no sé hace cuánto que tienen freno inteligente, claro, los trenes, pero hace mucho, ¿no? Claro, los sistemas, vale, el tren es inteligente y aplica ya. Lo que antes se llamaban sistemas expertos, eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Correcto. Vale. Simón Esfragnano Marriott, que no le presentan, es ingeniero de soluciones, pues es responsable de la parte de canal de Rubrik, que es una compañía que entró hace, ¿cuánto? Una década más o menos, ¿no? Más o menos. En el mundo del backup en la nube, cuando aquello era una marcianada, porque no lo hacía nadie, la gente hacía backup en cintas y discos, y su tecnología es muy revolucionaria en el sentido de que el backup no se, aunque sigue siendo la copia de seguridad inmutable de toda la vida, pues como nos va a explicar después, hace muchas cosas, ¿no? Cuéntanos, Simón. Sí. ¿Qué es lo que haces en Rubrik? Sí, pues yo soy el ingeniero principal del canal en toda EMEA. Eso quiere decir que trabajo sobre todo con nuestros partners y distribuidores. También trabajo con algunos clientes, depende del tamaño del cliente mismo. Pero efectivamente sí, lo que hacemos es, ahora, como ya has dicho, somos una plataforma de ciberresiliencia, que no es solo copia de seguridad y restauración, pero también es... Ahora me vas a contar algunas de las cosas que hacéis que tienen mucho que ver con esto. ¿A alguien le está sonando el micro? A ver, vale. ¿O soy yo? Yo creo que eres tú. ¿Soy yo que estoy demasiado excitado? No respiro. Joder. Vale, entonces me callo, vale. Robert, cuéntanos. Pues, ¿Quién es Digital Realty? Soy de Digital Realty, anteriormente conocido en España como Interxion, y nos dedicamos a la construcción y operación de centros de datos. Sobre todo creando un ecosistema donde el contenido digital encuentra la distribución. Entonces, por abajo del mismo techo, mucho contenido digital. Antes eran de unas aplicaciones, unos usos, ahora de otros, porque por la evolución de la tecnología y el factor principal del crecimiento del sector ahora es inteligencia artificial. Entonces, para que tengáis una idea, que el año pasado solo un pedido para un proyecto de inteligencia artificial tenía el mismo valor contractual que 10 años antes toda la venta en conjunto en España. Entonces, ¿qué significa valor contractual? Bueno, la cantidad que vendes. Lo puedes medir en euros o en kilovatios o megavatios, lo que quieras, claro, o espacio, pero es, las peticiones son muy elevadas. Luego te voy a preguntar porque también cuando he puesto el tema este de los retos y los posibles peligros que tiene la IA, uno de ellos es el impacto que tiene en el medio ambiente y el impacto que tiene también en los centros de datos, pues porque estamos viendo cómo ahora hay sistemas que requieren refrigeración líquida, que tienen algunos requerimientos, y por otro lado las regulaciones en lo que tienen que ver con sostenibilidad son mucho más estrictas. Así que esto es un tema que vamos a tratar. Lo primero que os quería preguntar es, estamos viendo ya que llegamos a un momento de desarrollo o de despliegue de las IAs en las que ya estamos viendo primeros fracasos, ¿no? Y muchas veces los fracasos, como decía, tienen más que ver con el tema de los datos que con las propias tecnologías de IA, los LLMs o los sistemas, porque cada vez son
más sencillos de desplegar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entrenar una IA o desplegar una plataforma de datos, cada vez es más fácil, pero muchos se están viendo bastantes fracasos. ¿Creéis que estamos en esta primera ola de que hemos pasado la luna de miel de estos últimos 3 años con la IA y que ahora viene un momento en el que hay que repensar las cosas? ¿Creéis que el no tener una estrategia sólida de datos está siendo el impedimento de muchas empresas? ¿Cómo veis esto? Empieza tú, Víctor. Pues bueno, yo diría que más que fracaso estamos todavía en un aprendizaje, ¿no? Dentro de la curva Gartner esta, ¿no? Yo creo que estamos ahí en el valle este de la muerte, ¿no? Donde, bueno, pues algunas cosas pasan y otras cosas pues se quedan, ¿no? Pero yo creo que es más aprendizaje todavía a nivel tecnológico de cómo a nivel empresarial pues poder encontrar el caso de uso que aplique el retorno de inversión dentro del negocio, ¿no? Pero estoy de acuerdo de que por lo menos... ¿Vosotros habéis tenido ya fracasos de cosas que hayáis dicho esto ha sido un fracaso? Sí, esto lo hemos entendido, sí. Por supuesto. Y a nivel de experiencia lo que sí te puedo decir es que estoy de acuerdo, ¿no? Que el dato creo que es la materia prima, ¿no? Es el elemento base, ¿no? A nivel empresarial tenemos mucha capacidad de encontrar el caso de uso, ¿no? De encontrar el valor, el negocio, pero fallamos un poco en lo que sí. es la captura de ese dato o sobre todo la escalabilidad, sí. ¿no? De ese dato. También es otro elemento clave, ¿no? La inteligencia artificial lo que también nos obliga es a hacerle las preguntas correctas o a encontrar los casos de uso que realmente son rentables, que tienen sentido, ¿vale? Y que añaden valor a las empresas y que nos suponen una ruptura, ¿no? Pues con la cultura organizativa, con los empleados y demás, ¿no? Claro. Y por eso ahí hay mucho, ¿no? Yo a nivel interno yo sí que hay mucho boom de la IA generativa, ¿no? Y nosotros tenemos mucha aplicabilidad interno para el uso interno, pero el valor que nosotros les traemos ahora mismo de esa parte de esa tecnología es menor que con la IA tradicional, donde pues cuando vamos al management y con una IA tradicional le decimos que esto que antes lo hacíamos en 10, ahora lo hacemos en 2, pues el retorno y el valor que hay es enorme y es donde, o sea, al management le gusta apostar porque ve un valor claro, ¿no? Es que en según qué casos es difícil saber cuánto estás mejorando la productividad y cuánto mejores somos como empleados desde que tenemos los LLMs. Pues yo no lo podría cifrar. Es complejo. Es complejo, o sea, es difícil. En el uso general que se está utilizando en empresas para el uso del Copilot, ¿no? Para la generación de código, difícil medirlo, ¿no? Pero hay otros casos, yo me dedico mucho más. En generación de código no hay datos de cuánto se mejora la productividad. Bueno, yo sí que he leído que hay cosas, lo que pasa es que nunca se sabe si son muy ajustados, ¿no? O sea, es cierto que es impresionante cada vez el mayor valor y uso y eficiencia que se hace de ello. Simón, ¿tú cómo lo ves? No, estoy totalmente de acuerdo, simplemente porque un fracaso es un fracaso solamente si no se aprende algo. Si aprendes algo después de un fracaso, no es un fracaso total, es una experiencia. Y nosotros vemos, o por lo menos hemos visto, fracasos constantemente. ¿Pero por qué? Porque hay empresas que todavía ahora están empezando a entender el valor de los datos, el valor de la IA y cómo las dos pueden trabajar juntos. Al comienzo hemos visto empresas que o trataban de implementar el IA como fuera casi un juguete, no algo que no tiene ningún valor, o también hay otras empresas que han intentado a reemplazar todo con la IA. Y por supuesto, esas son las primeras empresas que hemos visto fracasar. ¿Por qué? Porque pues no han entendido cuál es el rol de esa herramienta, porque la IA es una herramienta, antes de todo. Y cada herramienta tiene su funcionalidad, tiene su aplicación. Y por supuesto, hemos visto fracasos, pero poco a poco las empresas ven, ok, estas IA pueden tener esas funcionalidades y pueden analizar a los datos de esa manera. Y esos análisis se puede usar de esa otra manera para ser más rápidos o no sé, ser más seguros cuando backupeamos o cuando hacemos la copia de seguridad. Entonces, eso es exactamente lo que queremos hacer nosotros y qué queremos hacer con nuestros clientes.
Los fracasos siguen, por supuesto, y creo que nunca va a existir un mundo perfecto donde los fracasos terminan al 100%, pero, como has dicho, Víctor, es un aprendizaje. Y son años, Sí. desde el primer día de ChatGPT, que es así, efectivamente. Sí, también hay responsables de tecnología y de inteligencia artificial que dicen que, bueno, que llevamos unos cuantos años jugando con las IAs y ahora es cuando empezamos a plantearnos realmente todo este tema, ¿no? Robert, ¿tú cómo lo ves? Bueno, nosotros estamos en otro lugar en la cadena de valor y no hemos visto fracasos. Cuando llega un proyecto a nosotros, vemos ya es un éxito, pero antes de implementarlo, si las empresas que se dedican o quieren hacer algo con los datos y utilizarlo con inteligencia artificial, tienen que repensar cuántos datos, dónde están los datos, cómo mover los datos. Y al tener un crecimiento exponencial de la cantidad de datos, es muy importante evitar que haya problema de mover grandes cantidades de datos y incurrir costes sí, ahora desmesurados para moverlo y se convierte en súper lento. Entonces hay que pensar dónde poner estas cargas de datos en los lugares donde una empresa opera. Los primeros proyectos que hemos tenido, que eran empresas tecnológicas, los grandes nombres que todo el mundo conoce, y ahora, eso fue hace más o menos un año, y ahora vemos los primeros proyectos pequeños, donde son empresas, digamos, pymes, con financiación para arrancar proyectos de inteligencia artificial para una aplicación determinada. Entonces, el killer app o el uso de fuente de ingresos determinado todavía no lo hemos visto en funcionamiento, pero estamos viendo los primeros pasos en eso. Ahora vamos a ver esta parte también, la que tiene que ver con la rentabilidad o con los costes, ¿no? Porque también es un factor a tener en cuenta, que la tecnología está fenomenal, pero luego al final de mes hay que pagar la factura. Hay un aspecto que es muy importante de esta ola que está llegando de inteligencia artificial y de datos, es que está cambiando la estructura de las empresas. O sea, antes estaban pues la gente de IT, la gente de ciberseguridad, ahora están los de datos, ahora ya hay otros roles porque tiene que haber un DPO, tiene que haber los que llamáis traductores, es decir, se están generando toda una serie de roles y de cambios organizativos alrededor de la inteligencia artificial, pues como pasa con otras cosas, como pasa con el trabajo remoto o como pasa con las nuevas formas de organizar las empresas. En lugar de que sea tanto trabajo por estar 8 horas, que sea trabajo más por proyectos y demás, esto significa que el papel que tienen los managers o los middle managers pues es distinto que en una era en la que la empresa era muy vertical. ¿Cómo estáis viendo este aspecto de los cambios organizativos y qué retos surgen? Porque una de las cosas que vemos en muchas empresas es que faltan traductores, o sea, falta enlace a veces entre negocio y los que estáis en la parte más de tecnología para entender precisamente esto. ¿Qué preguntas le hacemos a la IA, ¿no? Víctor, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, creo que lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que es el perfil de enlace, pero además, o sea, tradicionalmente la innovación ha fracasado en muchos aspectos porque ha faltado ese enlace, ¿no? De la cantidad de grandes propuestas que se habrán quedado en un cajón porque no ha habido nadie capaz de coger esa propuesta y llevarla a negocio, ¿no? O que cuando se la llevas a negocio te dicen, no me sirve para nada. O el negocio no la recepciona, no le ve valor, ¿no? Entonces, creo que es un puente muy importante, es un rol que es cierto que cada vez lo vemos más. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología ha dejado de ser una commodity, genera valor por sí misma, genera negocios, ¿no? Ya en el caso de mi empresa, ¿no? Una empresa industrial. ¿Vosotros os habéis tenido que reorganizar en la parte de tecnología para que haya pues, personas de la parte de negocio que se responsabilicen del dato que ellos están generando y que es luego del que van a sacar partido? Sí, lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos una estructura a nivel de IA o datos muy centralizada, pero muy transversal, ¿no? Hemos dejado de ser una parte recogida dentro del organigrama a tener una organización completa, centralizada, pero totalmente transversal, que damos soporte a todo tipo de negocios. Sí, porque tú estás tanto en la parte de IA industrial, ¿no? Que tendría que ver con los trenes, como la IA
que sirve para, iba a decir, el back office, para el funcionamiento general de la empresa. Un mergeo de la IT y de la OT, todo lo tenemos en la misma organización, lo llamamos el Digital Service, y ahí damos soporte tanto a nivel interno, con un montón de diferentes aplicaciones, como a nivel OT, a nivel externo, a proyectos, a clientes finales. Entonces esos perfiles, lógicamente, aparecen en la organización, cada vez se potencia más porque al final depende la empresa, ¿no? Pero en nuestro caso un negocio muy tradicional, muy industrial, muy de chapa, ha dejado de serlo desde hace años. Se vende ya mucho más el tema digital y entonces es necesario introducir toda esa tecnología dentro de nuestro portfolio. Simón, ¿qué opinas de esto? No, totalmente de acuerdo. En nuestra industria, que es un poco diferente, hablando de los datos, nuestros clientes han empezado a observar una mayor comprensión de la IA, de lo que puede hacer y sus repercusiones. Eso quiere decir que ahora están pensando, ok, ¿qué podemos hacer con esas herramientas? Por ejemplo, tenemos una funcionalidad que permite escanear petabyte de copias de datos en segundos para encontrar a malware o lo que sea. Eso es solo gracias a la IA. Eso, un ser humano nunca podría hacer eso. Sí, o dato crítico o dato que está restringido por las regulaciones. Exactamente, dato crítico, datos personales para DORA, NIS2, GDPR, etcétera, etcétera. Y se puede hacer instantáneamente. Pero eso ha causado otra cosa. Ahora hay un temor de que pueda hacer la IA. Hay algunos clientes que nos piden si pueden hacer estos análisis con esta rapidez, ¿no? En ese detalle. ¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Qué van a hacer con estos datos? Por eso existe ahora una situación donde tenemos que hablar con ellos y los clientes mismos necesitan expertos que puedan analizar la situación y comprender exactamente, ok, las limitaciones son estas y no hay riesgos en ese caso. O los riesgos son Sí, porque toda esta revolución afecta también a la gente de ciberseguridad y a la gente de compliance, que cada vez es más importante en las organizaciones. Por supuesto. Robert, ¿qué opinas de esto? En nuestro sector no lo tocamos tanto. Pero cuando os dirigís a un cliente, ahora veis caras, roles nuevos. Que más bien son los de siempre, que son los abogados. Los abogados que no entienden de datos y lo que es importante es la gobernanza del dato. El cliente tiene que cuidar esta calidad del dato y sentirse responsable de este dato. Pero luego, cuando, por ejemplo, un departamento X compra el servicio a nosotros y que alojan sus aplicaciones en nuestro centro de datos, luego en la última fase pues viene un abogado y empieza a darle un puñazo con cosas que no tienen nada que ver porque no entiende. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de abogado. Porque cada uno dice una cosa distinta. Lo que ponemos es nuestro abogado con su abogado y luego terminan llegando a un acuerdo de 3 meses más tarde. Pero es el dato en sí, nosotros no lo vemos porque se mueve por un cablecito o está en un servidor y no es nuestra responsabilidad ni queremos hacerlo, pero que es un aspecto que los interlocutores nuestros están cambiando. Antes eran más técnicos, ahora también hay gente que son de otros departamentos, ¿no? Alguien del departamento de marketing o lo que sea. Ya que te tengo enfilado, ¿cómo estáis cambiando los centros de datos de Canadá ya? El tema es, hay un desajuste en el ciclo, en qué fase de madurez está. Inteligencia artificial que está arrancando ahora y que va súper rápido. Pero un centro de datos entre el diseño, la construcción y abrir la puerta, pues pueden pasar fácilmente 3 años. Entonces, la capacidad instalada, tanto en España como en otros países del mundo, está diseñado hace 3, 4, 5 años y está funcionando hoy por hoy con una tecnología determinada, típicamente con enfriamiento de aire. Entonces, si vas a inteligencia artificial con densidades de potencia en un rack muy elevada, el aire no puede atender o no puede enfriar esto. Entonces, los proyectos que ahora llegan, el proyecto que he mencionado al principio, son múltiples megavatios de carga IT, pero el cliente elige repartir estas cargas. En vez de poner 100 kilovatios en un rack, elige 15, 20 kilovatios en un rack. Esto sí se puede enfriar con aire. Otros proyectos estamos
adaptándolo, las instalaciones, para enfriarlo con agua, agua hasta el chip. Entonces, si tienen los servidores de cualquier proveedor... Sí, porque pues, tenéis salas de este tipo ya, ¿no? Sí, no, que todavía no está funcionando, pero sí tenemos múltiples proyectos en la mesa de estudio, pero eso requiere un plazo de ejecución algo más largo. Ahora, si viene uno y quiere, con aire podemos enfriar y se instala mañana, pero un proyecto para enfriar con agua, pues tenemos que hacer una instalación diferente con una inversión adicional. Es posible, la solución existe, pero va poco a poco. Y sobre todo la carrera, hoy por hoy, para las empresas que venden inteligencia artificial, aplicaciones de cualquier tipo, time to market, que es clave. En cuanto antes esté en mercado y coge ingresos y capta clientes, mucho mejor. Entonces, no pueden esperar 4 meses para que tengamos una solución con agua. Entonces, cambia de tipo de servidor de cualquier fabricante. En vez de tener agua al chip, utiliza el servidor diferente que puede enfriarse con aire. Y en cuanto a lo que tiene que ver con conectividad, latencias y demás, porque este es otro elemento importante. O sea, si el chat GPT está muy bien, pero si tarda en contestarte 3 minutos, pues al final no le sacas partido. Sí, bueno, que con servicios digitales todos somos muchísimo más exigentes en cuanto a rapidez, pero el dato, efectivamente, en el caso de inteligencia artificial, donde se ofrece más valor en un centro de datos de nuestro tipo es aplicaciones o el uso en inferencia. Aplicaciones en inteligencia artificial como Data Lake o Data Training, que son grandes cantidades, pueden estar en el Quinto Pino, donde fuera, en un lugar remoto y suele ser más barato. Pero para luego tomar las decisiones, los módulos de inferencia, tiene que estar cerca del usuario, donde hay facilidad de conexión y distribución por las redes. A todo esto hay asociado un elemento que era el que mencionaba antes, que es el de los costes, ¿no? Es decir, conseguir datos de calidad, procesarlo, normalizarlo, integrarlo, curarlo y darle masajes, porque yo el otro día cuando escuché la palabra de darle masajes o masajear la base de datos, me quedé loco, digo, qué bien viven. Esto es un elemento que primero puede ser complejo y que luego tiene sus costes. ¿Cómo veis esta parte? ¿Para algunas empresas o para determinados proyectos estáis viendo que este coste del dato puede ser una barrera? En tu caso, Víctor, ¿lo veis? Más que el coste, en ocasiones es la imposibilidad técnica de capturarlo que tenemos, ¿no? Hay proyectos en los cuales la infraestructura ferroviaria tenemos que capturar datos en medio de la infraestructura y es muy complejo tanto capturar el dato como transportarlo o como almacenarlo en el edge o como tratar de correr modelos de forma híbrida, ¿no? Porque en nuestro sector hay muchas soluciones que sí tenemos capacidad de trabajar en un cloud, en un entorno muy controlado, muy amigable, pero hay otras soluciones que tenemos que trabajar en el medio de la vía, ¿no? Un motor que se mueve. Que es que, claro, por cómo es el proyecto. Claro, un motor de agujas que se mueve, el dato está en el medio, ¿no? Y el sacar ese dato de ahí y transportarlo a un centro donde podamos correr un modelo, donde podamos hacer una gobernanza, es complejo. Entonces, sí, el coste es elevado debido a todo eso y además, técnicamente, es complejo el llevarlo a cabo. Pero todo puede llegar, porque un día puede ser que el operario vaya con una pequeña cámara, ¿no? Como hacen ahora también con soluciones de realidad aumentada y demás, y todo eso se puede procesar, igual que los policías llevan ahora la bodycam, ¿no? Tenemos, eso ya se hace, hay sistemas de mantenimiento con ayuda remota donde el operario que acude con poco conocimiento está asistido por una persona en remoto y le puede, igual que en sanidad, un cirujano. Serán como avatares, ¿no? Y habrá un tío controlando, no, es el cable rojo. Joder, qué correcto, pero bueno, todo eso se va, incluso, bueno, en el tema de los cobots, ¿no? Tenemos los robots asistentes. Robots asistentes, ¿no? Los perros estos que van a debajo de los trenes y hacen mantenimiento en zonas calientes, zonas eléctricas. Eso ya existe. Eso ya existe. Y se aplica en los depots ferroviarios. Ya hay estos elementos que supervisan
el material rodante por debajo. Sí, la robótica es otro elemento que vamos a ver que sobre todo en casos en los que hace falta estar en el mundo físico, porque no todo es digital, pues es importantísimo. Vale, para ir avanzando, como decía al principio, vosotros venís en Rubrik, Simón, del mundo de backup, pero ahora la IA pues la estáis utilizando a muchos niveles. ¿Qué funcionalidades así dirías tú que son más llamativas de vuestras soluciones que están basadas en inteligencia artificial? Porque has mencionado alguna, la de descubrimiento de dato crítico, sí, o de dato personal. Esa es una buena pregunta. Pues en Rubrik decidimos aplicar el uso de la IA a casos de uso funcionales, podemos decir. No hemos centrado nuestra estrategia en torno a ella. Por eso, ¿qué hemos hecho? Hemos añadido la IA a algunos servicios ya en existencia para mejorar su potencial, sus funcionalidades. Las principales ofertas centradas en la IA son Ruby, que Ruby es el compañero de chat de IA, que no es un compañero de chat de IA tradicional en el sentido que le pides algo y te dice, sí, el dato está acá o algo así. La idea es ayudar a los clientes a poder identificar anomalías rápidamente, la última copia limpia de un backup, de una copia de seguridad, si hay un ataque, si hay un cifrado, por ejemplo, y restaurarlo en 2 o 3 clics. Porque sin Ruby es un proceso un poco manual, en el sentido que tienes que entrar en la plataforma, buscar a la anomalía, ver exactamente qué es, en qué ficheros, cuál es la última copia, etc. Es un proceso un poco manual. Ruby lo hace todo para ti, tú eres un admin. Sí, esto lo hace muy bien la IA, ¿no? El ser capaz de correlacionar eventos para decir dónde puede haber una vulnerabilidad o un problemilla. Ruby, ¿no? Te contacta y dice, mira, atención, hay un ataque acá, parece que hay un ataque acá. ¿Quieres hacer una investigación para encontrar la última copia limpia? Sí, perfecto. Te encuentras la última copia limpia y dice, ok, la última copia limpia es esa, en esa fecha, en ese workload, etcétera, etcétera. ¿Quieres restaurarlo? Sí. Perfecto. En 2 clics, ¿qué has hecho? Has hecho el trabajo de un admin que normalmente necesitaría como un día de hacer. Es increíble. También tenemos la parte de detección de anomalías, Anomaly Detection, que aplica algoritmos de aprendizaje automáticos a los metadatos de las aplicaciones. Eso establece un comportamiento de referencia normal, así si ese modelo, que es un LLM, al fin, es un modelo de lenguaje grande. Ese lenguaje grande es capaz de entender exactamente cuál es un comportamiento normal, cuál es un día normal en la vida de ese servidor, por ejemplo, o ese workload, ¿no? Y si hay anomalías, si hay algo extraño, ¿no? Está capaz inmediatamente de decir, atención, esa anomalía es, entre comillas, normal. Es entropía de datos, es algo que sucede todos los días, no es un problema. Pero si la anomalía parece ser un ataque, un cifrado, lo que sea, un lockbit, por ejemplo, ese modelo de lenguaje está ya preentrenado para entender todo eso y decirte, atención, esa anomalía no es normal, parece un ataque, eso es lo que han hecho, eso es cómo lo han hecho, y eso es que tenéis que hacer para restaurar una trazabilidad de todo lo que ha sucedido, ¿no? Es como tener un admin que trabaja a la rapidez de la luz 24 horas, 7 días. No protesta. Robert, lo que he mencionado antes, el tema de la energía y de la sostenibilidad y lo que tiene que ver con las regulaciones, porque en algunas de las reuniones que hemos tenido con vosotros, con Digital Realty, Raquel Figueruelo, que está aquí, que es responsable de ventas, pues nos ha explicado un poco cómo va a cambiar bastante la cosa en lo que tiene que ver con regulaciones de sostenibilidad para los centros de datos, lo que significa que para muchas organizaciones el tener los datos on-premise es que no va a ser posible, ¿no? Cuéntanos un poco esto. Pero desde nuestro sector no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado son los medios de comunicación que piensan que la digitalización contamina. Inteligencia artificial termina con el agua en España. Estas tonterías que todas son falsedades. Estos sí son bulos, ¿no? Si hablamos con palabras del gobierno. Estos son falsedades. Digitalización contribuye a eliminar o reducir la emisión de gases de efecto invernadero, emisión de CO2. No por sí, por crear un servicio digital, pero el servicio digital
sustituye un uso convencional. Muy fácil de entender si haces una reunión por Teams virtual comparado con desplazar gente y haces la sí, ecuación. porque circulan estadísticas de cada vez que haces una consulta a ChatGPT gastan no sé cuántos centímetros cúbicos de agua. Sí, pero si gastas energía para, yo qué sé, curar el cáncer, ¿no? O minar criptomonedas. Lo que es malo es desperdiciar energía, desperdiciar electricidad. Usar electricidad ni es bueno ni es malo. Sí. Es que el consumo eléctrico de un país, pues más o menos va a la par con el desarrollo de la economía. Entonces, el sector de centro de datos, un centro de datos moderno no consume agua, que tiene el circuito cerrado, que recircula el agua, utiliza el agua para enfriar el servidor. Agua, consumo, cero. Entonces, se quita el San Benito, que eso no existe. Energía. Si utilizas electricidad para enfriar un servidor o poner un equipo de producción de frío, tampoco emites CO2. La emisión de CO2 viene de la producción de energía. Y si consumes energía renovable 100%, la ecuación es cero. Entonces, 100% energía renovable es la gran mayoría de los centros de datos, utilizan energía renovable, entonces y además que emisión de CO2 está más optimizado del mundo cero, para luego es un sector para su tarea, que es sí, es un sector relativamente joven, nació a finales de los años 90, principios 2000 en todo el mundo, y no tenemos el legado de procesos industriales muy pesados. Si nos comparamos como sector con otros sectores, somos súper eficientes en la gestión de la electricidad, gestión de los recursos escasos. Sí. Entonces, como sector también nos sentamos responsables y existe en Europa un pacto que hemos firmado de autorregulación, que es el Climate Neutral Data Center Pact. Entonces, donde nos comprometemos con todos los jugadores, posiblemente el 90% del mercado, los grandes, en cumplir con unos objetivos en plazos determinados. En cuanto a uso de 100% de energía renovable, ya es nuestro caso, métricas de eficiencia energética, o sea, cuánta energía utilizas para alimentar los servidores de los clientes, reciclaje de los materiales, el uso responsable del agua y recuperación de calor. Entonces, está todo regulado. Luego hay una directiva... Estáis muy fiscalizados en ese sentido. Sí, esto es un poco una pena. Y además, yo creo que yo lo comparo siempre con una clase con, yo qué sé, 100 alumnos y somos el alumno con la nota 9,8 sobre 10 y nos quieren regular para que sacamos la nota 10, ¿no? Hay otros que están en el 6 y en el 7. ¿no? Es verdad. Como vamos mal de tiempo, mira, os voy a juntar en una última pregunta. ¿Qué consejo daríais a compañeros del sector en lo que tiene que ver con esta etapa en la que estamos entrando de la inteligencia artificial, del conocimiento, de la necesidad de gestionar los datos, de ser capaces de gobernarlos, de tratarlos, de producirlos, ¿no? ¿Y cuál creéis que es el error más habitual que se comete en las organizaciones? Víctor. Pues, bueno, diría lo típico, ¿no? Pues el cuidar la calidad del dato. Yo creo que también el cuidar el talento, ¿no? Las empresas tenemos muchos problemas en cuanto a capturar y retener ese talento y cuidarle. Sí. Y creo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? En esa parte, ¿no? La tecnología está ahí, está disponible, evoluciona muy rápido, pero el talento nos está costando en capturarlo y en retenerlo, ¿no? Entonces yo creo que las empresas tenemos que hacer... Vivimos una era en la que tenemos cada vez más inteligencia artificial y en la que necesitamos más la inteligencia humana, ¿verdad? Correcto, ¿no? Sí, además parte de la importancia de, al final,
nosotros la experiencia que tenemos es que tenemos que seguir rodeándonos mucho de los expertos para hacer buenos casos de valor añadido. Por lo tanto, el talento humano sigue estando ahí. El man in the loop, sí, que se dice, ¿no? Sigue siendo estrictamente necesario. ¿Pero piensas que tenemos el riesgo de perder sentido crítico o capacidades? El riesgo hay, claro, porque si al final... Más en los jóvenes, ¿no? Es cierto que toda la regulación va en sentido de que hay que aplicar explicabilidad, confiabilidad del modelo, auditoría, es decir, la inteligencia artificial va a tener una entrada y una salida, pero en ese paso tiene que explicar bien qué está haciendo, ¿no? Sí, con objeto de conocer lo que está haciendo y añadir ese sentido, ese espíritu crítico, ¿no? Pero bueno, añadiría por un poco rematar, ¿no? que es cierto que es una época de cambio. Decía un compañero que es una tecnología, yo creo que es un cambio de paradigma, ¿no? que estamos viviendo. Es el momento bonito para los que nos dedicamos a esto. Interesante, diría yo, más que bonito. Difícil, riesgo, complejo, ¿no? Pero creo que cada uno en nuestro sector, en lo que nos dedicamos, tenemos un momento muy interesante para escribir una página en la historia, podemos decir. Ser atrevidos, intentar hacer algo diferente y intentar no solo ir esa innovación incremental, ese pasito a pasito, ¿no? Sino intentar... Esto que se llama optimista digital, ¿no? Simón, ¿tú qué opinas? Pues el consejo que yo comparto siempre a mis colegas o también a nuestros clientes es lo mismo. Haz copias de seguridad. Ahora están muy de moda con los escándalos políticos. Todo el mundo, fíjate, tiene muchas más copias de seguridad de las que pensábamos. No, por supuesto. El hecho también es la época de las copias de seguridad, en el sentido que copia de seguridad y restauración, las herramientas que hacen solamente esa funcionalidad, que tienen solamente esa funcionalidad, ya terminó. Porque el valor del dato no es solamente hacer el backup y la restauración. El valor del dato es el análisis. El poder ver exactamente qué está sucediendo, quién tiene acceso a los datos más sensibles, etcétera, etcétera. Y es importante centrarse en lo que necesitas conseguir, ¿no? Centrarse en un resultado final concreto y luego comprobar cuáles herramientas pueden ayudarte a conseguirlo. La IA, por ejemplo, súper herramienta, absolutamente, puede ayudar la mayoría de las empresas y sin duda va a ayudarle a modernizarse, pero es absolutamente importante no obsesionarse con ella, no ser obsesionado. ¿Por qué? Porque la IA es una herramienta y lo que digo siempre es no es obligatorio usar un destornillador para clavar un clavo, ¿no? Es una herramienta que tiene una funcionalidad. Esa metáfora es muy buena, sí. Exacto, exactamente, y por eso no te obsesiones en la IA, compruebe si la IA es algo que pueda ayudarte en el objetivo final, que al fin es asegurar la calidad, la protección del dato y usar los datos en la manera más eficaz posible para asegurar esa protección. Si la IA te ayuda, comprueba, dices, sí, perfecto, una herramienta IA nos puede ayudar, como la de Rubrik, por ejemplo, muy bien. Si opinas que efectivamente no, necesitamos otra herramienta, no te obsesiones en la IA. Hay muchas otras cosas. Sí. Robert, ¿tú qué consejo darías? Yo no soy para dar consejos, así que no soy técnico para nada, pero yo siempre pienso que hay que cuidar los recursos escasos. Entonces, en cualquier empresa, que es tiempo y dinero, nosotros como personas también. Entonces, define bien la estrategia de datos, de la actividad de la empresa y haz que la tecnología te ayude para ser mejor y tomar mejores decisiones más rápido con menor coste. Entonces, error. Pues yo construyo un poco lo que tú has dicho antes. No hay que confiar o no hay que pensar que los datos son propiedad o son más seguros cuando lo tienes en tu cajón, como Coldo. No, tienes que confiar en profesionales y que gestionen este dato. Cuenta con gente que sea mejor que tú y no hagas todo por tu cuenta. Si nos hubieran tenido en la nube, a lo mejor nos tenía mejor protegido. Muchísimas gracias, Robert. Gracias, Simón. Gracias, Víctor. Por favor, un aplauso para estos cracks. Se hace corta. Gracias.